Mientras el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, afirma que la intransigencia de algunos dirigentes frustró un buen acuerdo que hubiera significado que los maestros regresen a las aulas y que los niños vuelvan a asistir a clases, el presidente Kuczynski aseveró que el sistema de evaluaciones no se puede eliminar, aunque quizás algunos cambios se pueden hacer. En tanto, los dirigentes de los maestros se niegan a la evaluación, señalando que esta es la manera que tiene el gobierno de despedir a docentes que no pasen los exámenes. Kenji Fujimori se ofreció como mediador entre el gobierno y los maestros para solucionar la huelga que estos sostienen, lo que fue cuestionado por el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, por tratarse de una iniciativa lanzada 70 días después de iniciada la paralización. Por su parte, Cecilia Chacón comentó que el congresista Fujimori, al parecer, no ha leído completa la noticia de que Fuerza Popular le ha ofrecido delegación de facultades al Ejecutivo sin pedir nada a cambio para resolver el problema. Y el Poder Judicial varió la orden de detención preventiva por 18 meses contra el empresario Joseph Meingman, dictada en abril de este año, por la de comparecencia restringida. Todo esto en el contexto de los casos Ecoteva y Odebrecht, en los que es investigado junto al expresidente Toledo. Meingman, según el diario El Comercio, se habría acogido a la colaboración eficaz. De otro lado, el Ministerio Público peruano ya cuenta con la asesoría del exfiscal suizo Stefan Lenz y su equipo para llevar adelante el caso Odebrecht. Lenz ayudará a decodificar el servidor que tenía Odebrecht en Suiza. Luego de que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ratificara que casi 5.000 maestros firmaron los padrones del Movadef y que 356 escarcelados por terrorismo son profesores de escuelas públicas, congresistas de distintas bancadas pidieron estar alertas con Sendero Luminoso y el MRTA. Víctor Andrés García Belaúnde dijo que la policía debe hacer un trabajo de inteligencia adecuado para saber exactamente qué van a hacer, dónde estarán y si logran reintegrarse a la sociedad o si siguen en lo mismo. Y ya sabe usted que para estar al día con las noticias internacionales y nacionales tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, a dos colegas analistas que siempre nos acompañan aquí. Tenemos al señor César Campos, le damos las buenas noches, y también a Juan de la Puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uno a la derecha y otro a la izquierda, pero ustedes se han sentado solitos, de dónde se mire. Solitos. Si está al frente, Juan está a la derecha. Y además he venido... De estreno. Sí, está muy bonito el estadio. El estadio, iba a decir. Está pensando ya en el partido con Bolivia. Sí, claro. Como vengo después de casi 2 años este programa, estamos... mientras tanto te ha crecido la barba. Sí. Muy bien. Bueno. Muy bien, vamos. Empezamos un poco con risa porque la verdad es que la situación está para llorar. Sí, francamente. Muy bien, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que la intransigencia de algunos dirigentes fue la que frustró un buen acuerdo que habría significado el regreso tanto de los maestros como de los niños a las aulas y a las clases. Entre tanto, el presidente Kuczynski ha dicho que el sistema de evaluaciones no se puede eliminar, pero después ha agregado que quizás se pueden hacer algunos cambios. Vamos a escuchar a cada uno de ellos. Por la intransigencia de algunos dirigentes se frustró un buen acuerdo que hubiera significado que los maestros regresen a las aulas y que los niños puedan asistir a clases. Solo para recordar algunas de los temas que se han venido negociando, se había acordado que el piso salarial era 2.000 soles para los profesores contratados y nombrados con jornada laboral de 30 horas a partir de noviembre del 2017. También se acordó que se iba a disponer de 200 millones para pagar la deuda social en el sector educación, para pagar sentencias judiciales consentidas y ejecutoriadas. También... Lo único que puedo adelantar es que siempre hay flexibilidad para negociar cosas,
pero hay una cosa que no se puede cambiar y es el impulso del país hacia una mejor calidad de la educación, ¿no? Y por eso este sistema de evaluaciones que parece que está al centro de la huelga es algo que no se puede eliminar. Quizás algunos cambios se pueden hacer, pero yo creo que ese es el tema central que tenemos que discutir ya en una sesión entre nosotros. Les agradezco. Quizás algunos cambios se pueden hacer, no sé, yo tengo la impresión de que en cierta dirigencia eso es todo lo que, toda la frase que les ha quedado de lo que se ha escuchado decir al presidente, probablemente, ¿o no? Sí, porque la palabra algunos es para esto muy laxa y amplia, y podría, eso de algunos uno no sabe, que podría terminar precisamente en una desfiguración de la evaluación. Ahora, esto es un desenlace que se veía venir, lo que mal empieza, mal acaba. Desde que se convocó la huelga el 15 de junio, estaba claro que un elemento básico de esta paralización era la evaluación cero o un cambio drástico de la evaluación al punto que ya no sea evaluación. Solo que en algún momento las condiciones hicieron que para la opinión pública apareciese como el elemento central de la huelga, no lo salarial. Pero a mí me parece que a lo largo de la huelga, lo salarial y el asunto de la evaluación y la meritocracia iban juntos. La opinión pública no ha cambiado en esto. Lo que ha cambiado son una parte de la élite peruana que creyó que se podía llegar a acuerdos con esta dirigencia de algunas regiones y pasó por alto el hecho de su origen político, ¿no? Y, digamos, su postura ideológica. Y entonces hemos terminado también en una cosa inédita, y es que un asunto que debería gestionar el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de específicamente Educación, fue gestionado en un momento por el Presidente de la República y después pasó a un grupo de parlamentarios que probablemente hayan tenido buena intención, pero digamos, aquí me da la impresión que se ha estado gestionando un conflicto serio de una manera poco profesional y sin método, con las consecuencias que nosotros ya tenemos. Entonces me da la impresión de que esto es como una especie de viaje al centro de la nada y deberíamos tomar atención de que este asunto de la no evaluación o cero evaluación es un asunto que estuvo desde el inicio, y algunos que señalábamos eso desde inicios de la huelga fuimos incluso atacados cuando hemos señalado el riesgo de no tomar en cuenta que no solo era un asunto salarial, ¿no? A ver, César. De acuerdo con Juan en los términos gruesos, pero yo empiezo llamando la atención, y para que el público lo pueda determinar y evaluar, la presencia inusitada del presidente del Consejo de Ministros, que aparece a hablar de la intransigencia. ¿En qué momento, pregunto yo, él ha estado en el proceso de negociación? ¿En qué momento Fernando Zavala ha mencionado una palabra de su impulso, su inspiración, su aporte al tema de la negociación, que le corresponde además... Como ministro de Economía. No solamente, tienes razón, Verónica, ministro de Economía, pero también que tiene un viceministerio de la gobernanza territorial que fue creado para gestionar los conflictos sociales, para ver los asuntos de descentralización. El señor Zavala cada día me genera más sospechas de una concentración de poder que yo no alcanzo todavía a determinar qué intereses, porque ahora sí hay que hablar de intereses, lo detienen en esta postura en la que de repente a comienzo de semana habla como ministro de Economía, el presupuesto aumentará, estamos creciendo, ¿no? El valor del zinc, el cobre está mejor como commodities en el mercado internacional, ¿no es cierto? Nos compran más, hay que destrabar los proyectos mineros y ya la economía por inercia crecerá, y yo me voy a sentir muy contento porque entonces como ministro de Economía voy a dejar algo encaminado hacia la holgura aparente de la economía nacional. Yo creo que cada día Zavala es un personaje más falso y repudiable dentro del sistema político oficial. Creo que no cabe que él hable, por eso digo en principio, interpretando la intransigencia aparente del magistrado. En segundo lugar, por eso yo le daba la razón a Juan, porque sí creo de que aquí se ha perdido de perspectiva, justamente porque un presidente del Consejo de Ministros no anticipó, no activó a su viceministerio de Gobernanza Territorial
para que pueda gestionar y monitorear el conflicto magisterial, y no supo, en tercer lugar, de que se trataba de cosas más profundas y cosas más de largo alcance que el mero tema salarial. Este aspecto de la evaluación, que significa además 3 niveles, ¿no? El tema del ingreso, el ascenso y la permanencia. Yo me he estado tratando de instruir un poco en esta dinámica que tiene el magisterio, que es realmente compleja, además no es muy sencilla, ¿no? Hablar de qué cosa de evaluación estamos mencionando, de qué cosa estamos abordando. Los profesores no quieren ser evaluados como ellos evalúan a los alumnos. Me parece que es un tema mucho más complejo y que tiene más largo alcance. ¿Por qué? Porque hoy día escuchaba a Pedro Castillo decir: nosotros no nos oponemos a la evaluación. Hay que mencionar también lo que dice esa parte. Ellos dicen que la forma como se está evaluando, o sea, la metodología de la evaluación, es lo que les disgusta. Es decir, no les toman examen a ellos solamente de conocimiento, cuánto estás preparado en cada materia que tú enseñes. También le están tomando conducta, actitud. Claro, es presencial en el aula. Exactamente. Sí. Entonces, va a ser así. Creen que es un tema, hay temas subjetivos que deberían ser por lo menos desechados para que no exista esa discrecionalidad, según dice Pedro Castillo, del Ministerio de Educación, para que de repente, porque no me gusta, porque efectivamente tú eres simpatizante del Movadef, porque firmaste algo, te voy a votar sin evaluar realmente tus condiciones. Es inverosímil que aparezca un dirigente magisterial y diga: nosotros estamos en contra de las evaluaciones, porque eso es muy impopular. Por supuesto. Siempre van a decir: estamos a favor, pero... Y entonces se encuentran matices, que no sea punitiva, que no tenga consecuencias, que no tenga dientes. El tema que yo veo, Mario, perdóname, si es materia o no de negociación, es materia o no de conversación, las condiciones de esta evaluación. Sí. Yo creo que de alguna u otra manera habrá que abordarlo. Yo no lo conocía, lo escuché esta mañana más prolongadamente en una emisora radial a Pedro Castillo, y a mí me llama la atención eso, porque hay que balancear las cosas también. No se trata solamente de ponerle una etiqueta, caricaturizar a un actor de este conflicto y con eso lo desechamos. Como que evidentemente, perdóname para terminar, Mario, el tema de que la actuación de Basombrío es criticada por otros sectores del gobierno respecto a esa caricaturización. Eso, ¿no? El señor Castillo, un brazo oculto, un fantoche del senderismo en el magisterio. A mí no me queda claro. Yo lo he pensado, yo he seguido más o menos de cerca lo que Basombrío señalaba, pero ahora ya me ha despertado bastantes dudas, porque el tema no solamente es firmar un padrón, un acta, algo que, oye, yo apoyo a que el Movadef tenga actividad política. El tema tiene que ser, como me decía un amigo esta mañana, con qué bomba, con qué estrategia terrorista lo encontraste o lo sorprendiste a Castillo. Eso Claro. sería algo descalificador. O sea, el Movadef está. Eso creo que está clarísimo Es una para todos realidad. hace años, ¿no es cierto? Claro. Y hay un fantasma de despidos masivos, Totalmente. constante, despidos masivos. Y lo que dijo el señor Castillo el domingo en la noche, no el lunes ni el martes, no después de que Fujimorismo lo llamó, no, el domingo dijo: hay una política encaminada a despedir a los maestros. Lo ha dicho el domingo, lo ha dicho el sábado, el viernes, todos los días, y lo ha dicho hoy también. Eso entonces es un fantasma. Y el Movadef, por otro lado, aplaudiendo, felices de que siga la huelga. Y todos así, sin saber qué hacer. Bueno, pero en efecto la huelga sigue y los maestros están en la Plaza San Martín en este momento. Nuestra compañera Marian Jauregui está ahí para presentarnos un panorama de lo que ocurre en este momento ahí. Adelante, Marian. Verónica, buenas noches. Aquí en la Plaza San Martín las cosas están más tranquilas, con diferencia a lo que sucedió temprano en la avenida Abancay, cuando pues un grupo de profesores llegaron hasta el cruce con Abancay y Girón Cusco, muy cerca a la Fiscalía, exactamente en el frontis de la Fiscalía, y bueno, pues tomaron esta parte de la avenida Abancay, ¿no? toda la vía, impidiendo así el tránsito, y fueron sacados por la fuerza por la policía con gases lacrimógenos, ¿no? Esto se prolongó por más o menos unos 40 minutos en unos 3 o 4 intentos nuevamente de los profesores por ocupar esta avenida. Sin embargo, ahora aquí en la Plaza San Martín se encuentran concentrados, aparentemente a la espera de su dirigente Pedro Castillo, a quien no hemos visto, por cierto, pero entendemos que estaría llegando como todas las noches para dirigirse a los profesores que están reunidos en este punto. La situación, reiteramos, es más calmada. Sin embargo, los profesores reiteran 2 pedidos. Uno,
que se revise pues esta ley de la reforma magisterial, porque no es que se opongan a ser evaluados, sino que piden una serie de cambios en los criterios para las evaluaciones, porque consideran que no todos estos criterios son aplicables a las realidades de los distintos profesores y escuelas que están en nuestro país. Y lo otro es un diálogo directo con la ministra Marielu Martens, ¿no? Entonces, pues su protesta se ha basado en estos dos puntos y por el momento, ya luego de lo sucedido más temprano, están reunidos en calma y aguardando la llegada de Pedro Castillo aquí en la Plaza San Martín. Muy bien, muchas gracias a Marian Jauregui por este panorama de lo que ocurre en la Plaza San Martín. ¿Tienen ustedes la impresión de que este apaciguamiento progresivo que se está produciendo en la Plaza San Martín tiene que ver con la extensión, el tiempo en el que se ha sostenido la huelga? ¿Hay un desfallecimiento o digamos un cansancio que termina por operar sobre los huelguistas? Es casi de manual que este tipo de manifestaciones, de esas expresiones o movimientos, tienen por lo menos tres fases. Una fase de arranque, una de apogeo y una de caída. Puede la huelga durar 100, 200 o 300 días, pero en general esas son las fases. Y esta huelga empezó el 15 de junio en unas regiones, 7 u 8. La huelga misma, las demandas legítimas de los maestros por salario, porque son legítimas esas demandas, y el mal manejo del ministerio, ¿no?, generó su ampliación, y por lo menos 20 regiones entraron a la huelga. Y a mí me parece que como estrategia sindical, en el momento en que la dirección política de esta huelga debió pactar, yo creo que fue un error no firmar el acuerdo ayer, la huelga ha empezado a decrecer como movimiento, porque ha aparecido sobre la mesa algo que para muchos estaba claro y para otros estaba oculto. Para mí estaba claro, que no solo era salario, sino también era el no a la evaluación. Y entonces para la opinión pública, digamos, ha sido invariable expresar su punto de vista. La última encuesta de Ipsos señala que el 76% de peruanos están a favor de las demandas salariales de los maestros, pero el 94% está a favor de las evaluaciones. Sí, claro. ¿Qué quiere decir? Que ahí tiene un temperamento no contradictorio, sino mixto. Quiere salario la gente para sus maestros, pero también quiere calidad. Y yo creo que ahí lo que se ha producido en las últimas horas es una especie de brecha entre esta huelga legítima por salario versus ahora una huelga que yo creo que camina a deteriorarse como imagen pública por el asunto del estándar. Hoy día, hace 40 años no era claro, pero hoy día está muy claro, es un estándar internacional que la única manera de garantizar la calidad del servicio educativo es con una evaluación. Y entonces si tú te opones a la evaluación, entonces estás planteando en el fondo un retroceso de muchos años. O sea, esto se va a ir licuando, digamos. O sea, está bien que porque hoy en la mañana que la ministra se ha paseado por todos los medios de comunicación a explicar lo que se ha propuesto, lo que se va a hacer y lo que ellos no quieren. Y de ahí ya no hay un plan B. Sí, en este momento no van a hacer nada. Lo que pasa es que los actores, y yo creo que han jugado todas sus cartas, y su capacidad de movimiento es limitada. O sea, yo creo que más de lo que hizo la huelga la semana pasada, que tuvo un momento de ampliación, de legitimidad social y de maestros masivamente lanzados a las calles, más de lo que ha hecho el gobierno al negociar desde el viernes y lunes, una negociación muy surrealista, más de lo que ha hecho el Parlamento al designar a estos 5 parlamentarios, entre ellos grandes negociadores, como por ejemplo Jorge Castillo y Ceballos y Villanueva, la congresista de Ayacucho, ¿no? Pariona, más que eso, y yo creo que van a poder hacer poco. Jugamos todavía unas cartas, ¿no? La carta que juega el fujimorismo al decir, una parte del fujimorismo a decir, como dice Karina Beteta, que ahora le toca al Parlamento, es una carta muy limitada. Yo me quedo en esto con las declaraciones del congresista Daniel Salaverry, que es vocero. Y él lo que ha dicho es que los maestros no pueden evitar la evaluación. Lo de Kenji es un asunto folclórico, ¿no? Ese es el siguiente tema. Vamos a abordar primero lo que concierne efectivamente al Ejecutivo y a los maestros en huelga. ¿Tú también tienes la impresión de que esto languidece y que quizás el tiempo juega ahora a favor del del Ejecutivo? gobierno? Yo
Absolutamente, pero además en esta vía de agotamiento, ¿no?, que existe del conflicto de las partes, alguna iluminación tiene que haber como una vía de solución. Pedro Castillo lo decía hoy día en la mañana en varias emisoras, lo he escuchado con mucha atención. Castillo es un hombre articulado, no es una persona que te hable por hablar. Había que escucharlo mejor, porque eso... Es maestro. Claro, pero hemos escuchado... Multigrado, además que no es sencillo, me imagino eso, ¿no? A otros maestros, de verdad, ni siquiera tener un buen ejercicio del dominio del idioma castellano, ¿no? Pero en fin, Castillo sí es un hombre muy articulado y que está muy, además, posesionado de la bandera que él levanta respecto al tema de la evaluación. Es decir, como bien decía Juan, lo señalaba Juan, este no es un tema que alguien aparezca oponiéndose a la evaluación. Le ponen el reparo es la metodología, la forma, qué me van a preguntar, qué es, y creemos además que para el ingreso, para el ascenso y para la permanencia, hasta ahora, decía Castillo hoy día en la mañana, lo escuchaba yo con mucha atención, el Ministerio de Educación no se ha comportado a la altura de las circunstancias. Pero eso es falso, porque en realidad el punto de vista del señor Castillo, ¿no?, es maestro, ¿no?, que no rinde, no aprueba la evaluación, se queda. Claro. Es decir, va a haber un grupo de estudiantes que van a tener maestros que pasan la evaluación y otro grupo que va a tener maestros que no pasan la evaluación. ¿Quién está detrás de él, pues, Juan? O sea, la gente que quiere quedarse a no, pero te lo digo, porque yo... ¿Qué le va a decir como dirigente del sindicato de trabajadores? Yo también escuché a Castillo, estoy entusiasmado con Castillo, pero él representa un punto de vista respecto a la educación, César, y él no quiere evaluación. Puede ponerle argumentos, pero a mí el argumento de fondo es maestro que no aprueba, maestro que se queda. Yo creo que eso, de la perspectiva del estándar universal de la calidad de educación consagrado por la UNESCO, etcétera, eso es malo, eso no es bueno para el país. Juan, creo que para el maestro estoy sacralizando de ninguna manera a Pedro Castillo. Estoy diciendo cómo están elaborando su argumento y cómo se identifica la gente que todavía estás viendo tú en la pantalla de Canal N, están y permanecen en la Plaza San Martín. ¿Ok? Hay una identidad que él genera en función a eso, que la evaluación no estoy calificándola yo, estoy diciendo lo que él argumenta y cómo arrastra a su gente. Tú has sido dirigente estudiantil, has sido activista político, como lo he sido yo, y conocemos cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer para convencer a la gente que nos sigue atrás. En ese sentido, estoy diciendo que Castillo creo que está cumpliendo una misión de poner en duda la metodología. No estoy diciendo si es buena o es mala. Ahora, la pregunta sería, Juan, Mario, Verónica, ¿se negocia o no se negocia eso? ¿Es posible conversar acerca de eso? ¿Es posible reconocer la titularidad del señor Castillo como interlocutor? Porque él también reclama la segunda cosa, la señora, ¿no es cierto?, Marilú Martins. ¿Por qué haces así? Porque está en el segundo piso 12, y todo. Mientras que yo estoy pues en la entrada. Entonces, hay varios factores, Juan, eso es lo que yo invito un poco a reflexionar, que no significa que yo tenga alguna identidad, pero la más mínima, con el señor Castillo. Porque, ¿sabes por qué? Por lo que hemos hablado también el día de ayer en una conversación muy cordial como colegas y amigos. Los niños se están perdiendo en esto, ¿no? 3 millones de niños. Perdón, los 3 millones de escolares se están perdiendo en ¿qué esto? niños? No estamos hablando de los niños de los sectores populares, no. Porque en cada esquina, en San Juan del Lurigancho, Comas, igual que en el interior del país, hay un colegio particular. Entonces, quienes acceden a la educación estatal es la gente muy, muy pobre del país. Verónica, no las personas que pueden ganar un sueldo de 1.000, 1.200 soles, hacen lo que sea para que su hijo no esté en el colegio estatal, sino que esté en el colegio está al costado. No sabe, nadie los evalúa, nadie dice nada, pero en el costadito, porque es particular, porque no hacen huelga, profesores porque es de colegios particular. particulares están ofreciendo en algunos lugares. Entonces mira, la gente más pobre realmente, la que no tiene otra alternativa. Ahora, a mí me parece que estamos en una etapa en que la discusión ya de fondo es si hay contrarreforma educativa o no hay. Porque nosotros, bien o mal, creo que en un proceso tenemos una reforma que empezó el año 2007, fue relanzada el año 2012. Los frutos de esa reforma pueden ser muy limitados, solamente 8.000 profesores parece que han rendido exámenes y han sido calificados, pero hay una ruta. Sí. Y a mí me parece que hay que defender esa ruta. Si la defensa de esa ruta implica modernizar, ajustes, como lo ha hecho el presidente de la República, perfecto. Pero lo otro es la nada. Regresar a hace 40 años o 50 años cuando no había evaluación y la discusión sindical nos llevaba a una visión igualitarista salarial que hoy día expresa personajes como el señor Castillo, que puede ser muy bien articulado, ¿no? Pero tengo la sensación que están en el lado incorrecto. Cuando ellos solo reclaman salarios, el país entendía que estaban en el lado correcto.
Pero cuando ellos ponen por encima de todo la no evaluación, me parece que cambian de bando al lado incorrecto y creo que la opinión pública se está girando, ¿no? Está girando. Hay 3 millones de niños que hace 2 meses no tienen clase. Y a mí me parece que el servicio educativo es un servicio esencial y tiene que haber reforma. Y si esta huelga va a implicar que derribemos una reforma educativa, la única de los últimos 40 o 45 años, yo creo que el país tiene que reflexionar sobre eso, ¿no? Ahora, las evaluaciones que se han estado dando en los años pasados últimamente han sido para ascensos y para ser directores y para ingresar. Sí, y de hecho, en el 2009, y eso yo les estaba contando, yo tenía una empleada del hogar que era maestra. Yo no sabía que era maestra. Y cuando me dijo, me quería poner a llorar. Porque comencé a hablarle de usted, ya no era Pepita, sino era usted, porque como que el maestro tiene, ¿no es cierto?, cierto estatus, ¿no es cierto? Y entonces yo me sentía mal de que tuviera que limpiar mi cocina. Pero la maestra estaba esperando a la siguiente oportunidad para poder postular, pasar el examen y ser maestra. Mientras tanto se cachulea, porque tiene que pagarle el sueldo a sus hijos, subvencionar a sus hijos. Fueron de verdad que unos meses terribles para mí. Yo la ayudaba en mi casa a las 2, o sea, me regresaba al trabajo porque me sentía mal. Y esa es la situación de algunos maestros. Y lo que ha estado habiendo antes es esta evaluación para entrar, para ascender, para cambiar de escala. Hoy lo que va a empezar, que aún no empieza... Es para permanecer. Para permanecer, exactamente. Pero es un proceso de 3 años. Y por eso. Entonces, ¿qué pasa? Y van a empezar con las profesiones de iniciales. Y entonces va a haber un comité. Ese comité va a estar integrado por el director del centro educativo, por un maestro que también, en el caso de inicial, que también sea de inicial, y van a estar ahí y va a ser presencial. Y yo vuelvo con los estándares. Nosotros admiramos la educación en un grupo de 6 o 7 países, donde está Noruega, Finlandia. Al revés, yo digo, no hay ningún país que tiene un muy buen sistema educativo donde no hay evaluación. ¿Ya? Y entonces nosotros queremos ingresar a la OCDE, ¿no? Queremos ser un país del primer mundo. Sí, pues, no podemos tener un sistema educativo. Pero examina los elementos subjetivos de la evaluación, porque hay elementos objetivos, ¿no? Conocimiento puede ser objetivo. No va a ser de conocimiento. Por eso, pues. No va a ser de conocimiento. Por eso te digo, ¿cuál es el elemento subjetivo que están objetando esta parte del magisterio? A eso voy, que yo te digo, Juan, hay que prestarle atención, por lo menos. ¿Qué dice el señor Castillo? No, lo que pasa es que la gente del ministerio vende los exámenes. O sea, como dice... Es demagógico. Es claro. Como dice Mario, siempre va a haber argumentos para no entrar a la evaluación. Nunca te van a decir, no quiero evaluación porque quiero un salario igualitario. Hay argumentos. Lo que pasa es que ese discurso lo tenía antes la dirección del SUTEP, oficial. El problema es que ahora con más convicción lo dicen estos sectores, ¿no? Sí. Porque además yo creo que incluso como tradición no quieren llegar pues, a un acuerdo. Esa es la verdad. Yo he hecho política contra ellos en San Marcos en los años 80. Dirigían gremios estudiantiles. Nunca querían llegar a un acuerdo. Sí. Entonces los señores que negociaban con ellos debían haber recuperado la historia. Y con estos sectores maoístas y postmaoístas es muy difícil llegar a un acuerdo. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar para seguir hablando en el fondo del mismo tema, pero con el agregado que mencionó hace un momento Juan de la Puente, que es este ofrecimiento de Kenji Fujimori de ser él el mediador. Así es. Muy bien, con eso vamos a volver. Bueno, a ver, el congresista Kenji Fujimori en una conferencia de prensa se ofreció como mediador entre el gobierno y los maestros para poder solucionar la huelga que ya, bueno, en algunos casos tiene más de 70 días. Y fue cuestionado por el vocero de Fuerza Popular, por el señor Salaverry, que dijo que, bueno, ¿cómo le asistió iniciativa después de tantos días de haberse iniciado esta paralización? Vamos a escuchar lo que dijo exactamente el congresista Fujimori. Quiero decirles que me pongo a disposición de los maestros, del presidente de la República y de la ministra para buscar una solución y buscar levantar esta huelga. Los niños están a punto de perder el año escolar. Carajo, la educación es el puente hacia el futuro. Si seguimos así, ¿qué va a pasar con el país? ¿Va a avanzar? No, en vez de avanzar va a involucionar. Y la educación... Y hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que se sumen a este diálogo. Tenemos que tender
puentes, porque la educación es un sector clave para el progreso y el desarrollo. Tenemos que dejar de lado el color partidario, tenemos que dejar de lado el ego y dejar de ser mezquinos, porque quienes van a pagar pato con todo esto van a ser nuestros niños. Entonces tenemos que dejar de lado la mezquindad política y ya no estamos en época de campaña para decir mi propuesta es mejor que la tuya, mi plan de gobierno es mejor que el tuyo. No. Ahorita prioridad son los niños. Muchísimas gracias. A ver. Hay que dejar de lado la mezquindad. ¿A quién se habrá referido? Bueno, parece que le habla a él adentro. Es decir, este mensaje de verdad, es para marcar a diferencia de, claro, de otros que ha dado Kenji, que aparentemente trataban de tender el puente. O sea, nosotros le poníamos la atención al puente que él tendía con el gobierno y nos parecía que era colaboracionista, digamos sensato incluso, ¿no? En algunas cosas cuando el fujimorismo encabezado por su hermana cada vez era más radical. Pero esto no tiene ni ton ni son. ¿Quién es el señor Kenji Fujimori para presentarse, como decíamos, como el Dalai Lama? O sea, él es más que Jorge del Castillo, que César Villanueva, que Vicente Ceballos, todos los 5 parlamentarios que han ido y con capacidad negociadora, como bien decía Juan, a conversar y a apoyar. Ya sabemos que el gobierno es débil, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, no hay que incidir en ello. Todos sabemos que hay que salvar mínimamente la institucionalidad política del país y la capacidad de diálogo. Este señor viene a decir, yo me ofrezco, pero para hablarle, ¿no? Pégale a Pedro para que sienta a Juan. Claro. Es decir, su mensaje no tiene ni ton ni son, me parece oportunista, tonto y que no merecería de verdad. Es para diferenciarse de lo que y solo para diferenciarse y ahondar este problema que tiene al interior Fuerza Popular, que por supuesto Keiko tampoco lo soluciona, porque mientras tenga a su hermano hablando como está hablando, creo que no apunta a nada, ¿no? Pero quizás la diferencia es que las últimas 6 semanas el fujimorismo había bajado un poco la intensidad de su confrontación con el Ejecutivo y en esa medida Kenji no aparecía. En el momento en que vuelve a subir el volumen y tensa de nuevo la relación, aparece Kenji. Esa es una lectura. Sí, hay una relación directamente proporcional entre el tipo de oposición que hace Keiko Fujimori y el espacio de Kenji. Mientras ella sea más cercana al gobierno o no lo critique, Kenji no tiene juego. Si el fujimorismo extrema su punto de vista respecto al gobierno, reaparece Kenji. Ahora, a mí me parece, yo coincido con César en el sentido que no se trata de mediaciones, porque si hablamos de principios, desde Montesquieu, el gobierno debe gobernar y el Congreso debe fiscalizar, controlar y representar. Como decía Montesquieu, el gobierno es el gobierno de las cosas y el Congreso es el gobierno de las leyes. Entonces, aquí se han invertido los papeles. Yo he visto en los últimos días a los congresistas con muy buena voluntad, pero negociando algo que le debería corresponder a una ministra que, sin embargo, a través de interpósitas personas recibía las demandas de los huelguistas. Una cosa en el 6º piso, eso no está bien. Entonces, el gobierno es el encargado de gestionar los conflictos, como gestionar otras cosas buenas y malas, porque para eso fue elegido. Y digo esto también porque si sacamos de en medio de declaraciones de Daniel Salaverry, hay un sector de congresistas de Fuerza Popular que creen que esa es la hora del Congreso y que insisten en la delegación de facultades para que el gobierno modifique regresivamente la ley magisterial para permitir una evaluación, digamos, benigna. Ahora, y ahí me parece que hay una especie de conciliación electoral, por no decir electorera, con este sindicato de maestros, con estos sindicatos, claro, porque no nos olvidemos aparecer ellos como los salvadores. Sí, y eso me parece malo. Sí. Y en ese contexto lo de Kenji se aparece por fuera, es casi una payasada. Además, ¿sabe qué? Eso sí es una payasada. Por principios yo me opongo ya a la teoría de puentes, porque el que quiere tender puentes y no avanza más no tiende nada, pues. El principio de puentes, está sí, bueno. sí. No, pero además yo me permito, de verdad, Verónica, agregar algo que me parece importante. No dejemos de lado este juego inverosímil, raro y además imputado por 2 voceros como Vicente Ceballos y Jorge del Castillo, de que el señor Héctor Becerril de la línea dura de Fuerza Popular estuvo llamando al señor Pedro Castillo en plena negociación. ¿Qué le ofrecía? Tiene que ver con esto que precisamente Juan está poniendo sobre la mesa. O sea, no creemos lo que ha dicho el señor Becerril, porque le ha dicho que no. Pero pregunto nomás. Pero si el señor Castillo, delante de 4 o 5 personas, ha dicho, me acaba de llamar Héctor Becerril, él lo podrá desmentir, pero
es obvio de que él trataba de negociar o venderle algo que podía ser Fuerza Popular, el núcleo duro de Fuerza Quiero Popular. compartir con ustedes para agregar, Porque, digamos, perdóname, un para tema más terminar, al solamente debate. el señor Becerril se lanza contra Villanueva, se lanza contra Vicente Ceballos, se lanza contra Jorge del Castillo, no se lanza contra el señor Pedro Castillo. Es decir, usted es un mentiroso si le dijo eso a los parlamentarios que estaban negociando. Lo que pasa es que el día, a ver, nuestro compañero René Gastelumendi nos ha mandado a través del Twitter un proyecto de ley presentado el 16 de agosto, firmado por Jorge del Castillo, Wilber Rosas, Edmundo del Águila y el señor Villanueva, que saben, ustedes saben, han estado negociando o tratando de ayudar en esta huelga. Y ahí se habla de el retiro, sacar, digamos, ahí está, justo lo tienen ahí en pantalla, ahí dice, ojo, dice Jorge del Castillo, firmó el proyecto para que los maestros desaprobados 2 veces se queden enseñando lo mismo que está proponiendo el señor Castillo. Esto no lo ha firmado el congresista Becerril, lo ha firmado los 4 congresistas que han estado durante todo el fin de semana, los negociadores. Y justo estábamos conversando, no me acuerdo si fuera de cámaras, que las causales de salida de la carrera magisterial son renuncia, destitución, límite de edad, fallecimiento y no haber pasado la prueba. ¿Pero no era 3 veces? Pero no haber pasado la prueba con 2 veces todavía te queda, no es una contradicción. Perdón, voy a terminar de enseñar el proyecto. Ya me olvidé que está diciendo. Bueno, que las causales para salir de la carrera pública son renuncia, destitución, incapacidad, límite de edad, fallecimiento y también no haber pasado la evaluación. Claro. En este proyecto de ley se saca eso. Se saca. Entonces son algunas de las cosas. Pero la diferencia entre 2 veces y 3 veces creo que es relevante en este caso, porque lo que entiendo dice por supuesto la ley es que a la tercera desaprobada te sacan. No, entonces, evidentemente, si es a la tercera que te sacan, con 2 desaprobaciones bajar una vececita es importante. En la anterior constitución, el presidente disolvía el Congreso si le negaban las facultades o le negaban 3 veces. 3 veces. Ahora, acá hay un datito. Sí. Estamos con datos. Estamos en datología. En época Twitter. Carlos Tapia ha publicado un dato que a su vez lo toma de la revista Sucesos, publicada el 21 de agosto, que está dirigido por un maestro muy reconocido, Silfrido Chiroque, que hace un sondeo sobre el voto de los profesores en las elecciones del año pasado. Dice que Keiko obtuvo el 13.9, PPK el 28.1, Verónica Mendoza el 31.1, Gregorio Santos el 5%, Blanco 2.4 y Viciado 2. Tanto. Si nos atenemos a este sondeo, es evidente que una mayoría de profesores o votó por Verónica Mendoza y PPK juntos, o desde la lógica del antifujimorismo votó contra Keiko Fujimori en la primera vuelta. Digo esto porque nosotros tenemos policías, enfermeras y profesores, son una masa trabajadora estatal muy amplia. Incluso el fujimorismo dice que la razón por la que pierden en la segunda vuelta es porque no le dejaron votar a la policía. Yo digo esto porque me parece que una huelga tiene que ser tratada con mucha responsabilidad. Y no hay manera de tratar una huelga, yo entiendo, si es que uno no se apega a los estándares. Y entonces proyectos de ley que aparecen, etcétera, estas maniobras, declaraciones, yo creo que no ayuda. Incluso en la hipótesis de que hasta los profesores quisiesen la evaluación y solo pidiesen salario, yo creo que el papel del Congreso es muy limitado. Y sigo insistiendo que el papel fundamental para gestionar un conflicto de esta naturaleza es la del Ejecutivo. Y cuidado con que estemos sentando precedentes para que, como en los años 80, las marchas terminen en el Congreso, y los huelguistas y los manifestantes le pidan al Congreso leyes para resolver conflictos que debe resolverlo un gobierno. Pero la ventaja es que en el año 80 estaba Horacio Ceballos, representante de Patria Roja, sentado como diputado, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República. Ese es un buen punto. Lo que pasa es que ahora no activan políticamente su presencia dentro de la representación. Yo le tomo lo que dice César porque todo el mundo le dice, ¿cómo es posible que el Movadef haya avanzado en universidades y en el magisterio? Es trabajo porque político, los partidos, ni siquiera, pero la gente pues es inconsecuente. No quieren que los partidos tengan financiamiento público, pero le pedimos que vaya al Cusco y al Brian a combatir ideológicamente a Sendero, Esto demuestra hoy más que nunca que necesitamos reforma electoral y política, Muy bien, vamos a una nueva pausa y regresamos con el tema de Carlos Basombrío, el ministro de Interior, para digamos, seguir en la lógica de los maestros, la huelga magisterial.
Muy bien, luego de que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ratificó que casi 5.000 maestros han firmado los padrones del Movadef y que hay 356 excarcelados, gente que ha cumplido su condena por terrorismo, que son profesores de escuela pública contra lo que indica la ley, congresistas de distintas bancadas han pedido estar alertas, evidentemente, ante Sendero y el MRTA. Víctor Andrés García Belaunde ha dicho sobre todo que la policía debe hacer un trabajo de inteligencia, en fin, lo que es absolutamente previsible. Tú mencionabas, hacías un cálculo y decías que máximo un 2% del magisterio podría estar ideológicamente. Ahora, aquí hay cosas en las que el Estado peruano ha avanzado. Se dictó la ley, se expidió la ley 29988, que además tiene un reglamento, que señala que una serie de medidas para garantizar el servicio educativo y para eso privar del servicio educativo a quienes han sido condenados por violación sexual, por narcotráfico y terrorismo y por apología del terrorismo. Eso, separando los otros delitos, yo creo que coloca la discusión en términos de combatir el negacionismo. No se me ocurre que pueda haber en Alemania un profesor que diga, mira, el holocausto es una cosa no muy relevante y en realidad no mataron muchos judíos, ¿no? Yo creo que el sistema se protege. Y a mí me parece que en el contexto de la reconciliación, de la verdad y en el contexto además de la justicia, no puede haber un sistema educativo donde hay un profesor que diga que Sendero Luminoso no mató, que la culpa lo tiene el Estado, que además, y que en realidad debemos ser condescendientes con eso. Porque ahí todos tenemos un discurso oficial planteado, quieras o no, por la Comisión de la Verdad, que dice que Sendero Luminoso es responsable, que ha habido un caldo de cultivo, y eso se ha reflejado en los libros y en los colegios y en los textos escolares. Entonces a mí me parece que en ese punto el ministro tiene razón. No estoy seguro cuán legal es imputar a una persona de un supuesto delito como una cosa sospechosa por haber firmado un padrón, además de un movimiento que no se ha inscrito y tengo la impresión que no se va a inscribir. Y que no es ilegal. O avanzar a decir, por ejemplo, que los señores de las zonas, que son los grupos de jóvenes que en enero del año pasado salieron a marchar contra Eddie Pulpín, decir que son una creación de Sendero Luminoso. Entonces, a mí me parece que ahí se está mezclando cosas ciertas con imputaciones. Me parece que ahí hay un pésimo trabajo de inteligencia, más o menos conozco cómo operan, el formato de inteligencia. Entonces una persona lo colocan y hasta lo demonizan y le buscan relaciones que a veces llevan a errores. Entonces, en principio me parece que el Estado peruano ha expedido normas en función del derecho internacional para impedir el negacionismo en relación a la violencia terrorista. Ahí perfecto. Pero de ahí pasar a generalizaciones y con un sistema de inteligencia que termine imputando a personas inocentes me parece que es un error, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que hay que, creo yo, desde mi perspectiva, meter otro elemento, que es la forma como las denuncias que han provenido del Ministerio del Interior y en boca del ministro, del titular, Carlos Basombrío, han neutralizado la capacidad de negociación de la ministra de Educación al momento en que ella pareciera, y por la propia actitud del presidente, estar de acuerdo, ¿no es cierto?, en abrir las puertas y dialogar con todo el mundo. En segundo lugar, yo llamo la atención sobre lo que ha mostrado ayer el ministro del Interior en su comparecencia ante el Congreso de la República, una comisión del Congreso de la República, mostrando fotos de ¿qué? De las recientes presentaciones de estas personas que aparentemente le están haciendo un seguimiento. ¿En dónde? En la Plaza San Martín. Sí. Es decir, son de ahorita, no son pues de hace un tiempo que tú puedas decir, mire, lo acompañamos a este señor en una asamblea tal, conspirativa, reitero, con su bomba en las manos, siquiera con un plan de acción subversivo. Eso es lo que yo creo que está denotando que no hay por lo menos un trabajo de inteligencia fino. Tercer lugar, no olvidemos de que estos señores actúan trabajando políticamente desde la cárcel, apenas le dan un día de libertad mientras nosotros estamos conversando aquí en un canal de televisión, ellos están trabajando políticamente, están vinculados a talleres juveniles de arte, por ejemplo, están metidos en una organización religiosa, están metidos en el magisterio. Es un trabajo de zapa que demora muchos años, el tiempo para ellos es la ventaja. Por eso al comienzo quieren la conciliación, después elevan la bandera de proseguir, de continuar, ¿no es cierto?, con su lucha armada. Es decir, todo tiene tiempo. América Latina, no solamente el Perú, tiene una cultura subversiva muy arraigada.
No perdamos de vista eso, por eso movimientos subversivos existen absolutamente en todos los países cuando el sistema político comienza a fracasar. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen como alternativa, porque dan respuestas equivocadas o no, nos gusten o no a nosotros, pero están trabajando. Reitero, mientras nosotros conversamos aquí, ellos en este instante a las 8 o a las 7 con 50 minutos están trabajando políticamente y convenciendo. Y ellos son los que le dicen a los maestros que hay una política de Estado de despidos y que los quieren sacar de la carrera magisterial, que estas evaluaciones no van a ser imparciales y que solamente buscan sacarlos. Eso es lo que ellos hacen, ¿Y pues. qué hacen los partidos? Y los partidos, las organizaciones democráticas? Nada, pelearnos, pues. ¿Qué hacemos? Todos nos peleamos. Los periodistas es más fácil. estamos en otra onda, ¿no? Ahora, un punto, porque tú en algún momento dijiste, Mario, ¿por qué actúa de ese modo el fujimorismo? Yo tengo la sensación que el primer año del gobierno del presidente Kuczynski ha estado presidido por una tensión entre poderes y entre el gobierno y quienes perdieron la segunda vuelta. Es una especie de tensión político-institucional. Pero este segundo año, esta tensión ha pasado a ser político-social. Ese tránsito es complejo porque además desnuda las debilidades de todos los actores políticos y tengo la sensación que lanza a la sociedad contra el sistema político porque la sociedad reclama que los políticos que le hicieron ofertas electorales el año pasado las cumplan. Y en ese contexto yo creo que la sociedad en su conjunto diferencia muy poco lo que es el gobierno, el Congreso, el gobierno y la oposición, y los trata casi a todos por igual. Y en ese contexto muchas fuerzas políticas dejan de lado que el gobierno resuelva esto para no aparecer mezclados. Lo que yo digo es que... No quieren salir en la foto, digamos. Entonces lo que yo creo es que lo que está pasando aquí es que este protagonismo de la tercera mitad, primera mitad del gobierno, segunda mitad del Congreso y Keiko Fujimori, opositores, pero esta tercera mitad que es la sociedad civil o la sociedad de movilización, tiene en su seno modificaciones sustantivas. En este momento yo podría decir que la fuerza más activa del movimiento sindical es el Movadef, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros se han descuidado. Ha ganado sindicatos, en algunos casos como en sindicatos en el sector de administración de justicia, los ha ganado limpiamente, tiene presencia en el Estado, se relaciona con los mineros ilegales, está recogiendo firmas para legalizarse, tiene núcleos generados, y mientras tanto la izquierda tradicional que ha dirigido los sindicatos está a la defensiva. Y la pregunta es, ¿a dónde va a llevar esta recomposición de los movimientos sociales que empodera a sectores radicales? ¿Va a llevar en algún momento a forzar la legalización de esos movimientos de manera que el año 2021 podamos tener un legislador senderista, aunque no levante directamente ese nombre, un legislador senderista en el Parlamento? O sea, discutamos cómo se está produciendo esta reconfiguración de los movimientos sociales, porque creo que estamos viviendo un momento en que la sociedad le demanda a los políticos que cumplan ofertas y que cree que la gobernabilidad no se va a resolver solo con una reunión entre Keiko y PPK. Yo creo que la estabilidad de la gobernabilidad va mucho más allá de un programa de reformas y cambios. Muy bien. Tenemos un último tema. Sí. Bueno, el Poder Judicial ha variado la orden de detención preventiva por 18 meses contra el señor Joseph Maiman, dictada en abril, por la de comparecencia restringida, y esto en el contexto del caso Ecoteva Odebrecht, en los que es investigado el señor Alejandro Toledo, el expresidente. Según el diario El Comercio, se habría acogido el señor Maiman, y eso creo que es más noticioso aún que esta variación de situación legal, que se habría acogido a la colaboración eficaz el señor Joseph Maiman, o sea que va a cantar. De otro lado, el Ministerio Público, bueno, ya cuenta con la asesoría del fiscal suizo para llevar adelante el caso Odebrecht y va a ayudar, dice, a decodificar el servidor que tenía Odebrecht en Suiza. Bueno, efectivamente lo más noticioso es que se convierte en colaborador eficaz, según El Comercio, Joseph Maiman. Eso. Hasta ahora hablábamos de la delación premiada porque hablábamos de los ejecutivos, ¿no? De la firma Odebrecht, y podían ser también de otras organizaciones empresariales brasileñas. En este caso la colaboración eficaz es decir, yo voy a contar la verdad sobre todos los elementos que permitieron que el señor Toledo pues justificara esta coima que pidió y que Jorge Barata la denunció. Yo creo que se le ha escapado ya de las manos del manejo a Alejandro Toledo, al expresidente, pues el control de todas estas cosas, ¿no? Yo siempre pensé y sospeché que Joseph Maiman, que está, además no sé cómo está su situación personal, de salud,
gente amiga peruana de la comunidad judía que es muy cercana a mí y constantemente les pregunto por él y que están en contacto incluso con él, me señalan el deterioro profundo que tenía de su salud y que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y algunos inclusive, digamos, de manera audaz señalaban que lo mejor que le podía pasar a Toledo es que Joseph Mayma desapareciera pues, de este mundo como consecuencia de su situación de salud. Ahora, él al parecer quiere tomar una batuta propia, significa un divorcio en primer lugar, una desconexión completa de la estrategia de Toledo, si es que Toledo la tiene, ¿no? Creo que sí la tiene, mueve sus abogados acá, Heriberto Benítez, en fin, con algunas presentaciones de recursos. Y en segundo lugar, creo que simplemente para verificar todo este arco que creó y que además es la forma como se tiene que seguir en los otros procesos. Es decir, las relaciones que estableces tú en el seguimiento del dinero. Ah, ya, Barata dice que recibimos tanta cantidad de plata. Muy bien, demuéstramelo, me lo puedes probar con un offshore, me lo puedes probar con mi cuenta bancaria, la cuenta bancaria de mi esposa, de mis hijos, de mi suegra, en fin, siempre hay algo que va a determinar que la ruta del dinero llega hasta algún aquí. sitio, por algún sitio tiene que salir. Y por supuesto, esta es la forma en que Mayman tiene además un papel, pero así muy relevante en el caso de Toledo, ¿no? Total, ahora, yo creo que lo bueno de esto es que se demuestra que la colaboración eficaz funciona. Claro. Porque lo que estuvo en discusión en el último mes en el Perú es que si había o no fuerzas en el sistema de justicia para validar la colaboración eficaz. Porque en un caso específicamente del gobernador del Callao, ¿no? A pesar de que había un acogimiento a la colaboración eficaz de una persona, esto fue desestimado. El juez consideró que no era suficiente y finalmente le entregó la libertad al señor Moreno. Y a partir de ese momento daba la impresión como que había una crisis de la colaboración eficaz. Pero perdón, para la detención preventiva, Moreno sigue siendo procesado. Efectivamente. Y entonces, y luego tuvimos toda esa discusión a partir de las informaciones del portal y de los reporteros de Gustavo Gorriti respecto al desperdicio que hizo la Fiscalía en el Perú de las posibilidades de la colaboración eficaz, tanto en el asunto de Barata o de otros personajes de Odebrecht. Entonces, este acogimiento del señor Joseph Mayma demuestra que, por lo menos para mí, que la Fiscalía y el Poder Judicial están recuperando la validez procesal de la colaboración eficaz para la lucha contra la corrupción. Yo hago una acotación, no creo que la hayan perdido nunca. Acá también se sataniza mucho la acción de la Fiscalía y es fácil decir cuando hay todo un procedimiento, Juan, que nosotros no conocemos y que obviamente está basado en reserva, en acuerdos, en acceso a las personas que quieren hablar. Totalmente de acuerdo. Pero acá lo satanizamos. Pero en un momento determinado de la Fiscalía habían dos puntos de vista. Un grupo de fiscales creía en la colaboración eficaz, o cree, y otro grupo de fiscales no cree. Y a mí me parece que si seguimos las recomendaciones del juez Moro, ¿no? O sea, no hay manera de luchar contra la corrupción sin colaboración eficaz y de eso me felicito. Lo ha dicho el Comercio, lo acaba de poner en un tuit también César Romero. Entonces, para mi punto de vista, la noticia es que Mayman se ha acogido a la colaboración eficaz y el juez le ha entregado disposiciones y una de ellas es no comunicarse con los encausados del cuadernillo del que es parte. ¿Eso qué significa? Que en un futuro determinado él pueda entregar información que sirva para el esclarecimiento de estos hechos. Hace 10 años el héroe era Baltasar Garzón, ¿no se acuerdan ustedes? El juez español que pudo detener a Pinochet. Y de repente Sergio Moro apareció, como bien dice Juan, con otra estrategia. ¿Sabes qué? Sobre todo en estos delitos de corrupción, lo más importante es determinar qué vas a contar. A mí no me interesa que estés preso, no te voy a castigar con la prisión. Primero vas a tener que satisfacer y resarcir al Estado todo lo que te has robado, pero en segundo lugar, canta gallo, tienes que cantar, tienes que decir quiénes fueron, cómo se armó este menjunje. Yo creo que en ese sentido avalo lo que dice Juan de la Puente, que estamos en un buen camino, ¿no? Gracias a nuestros invitados esta noche, nosotros nos vemos mañana y ustedes se quedan con Primero a las 8. Buenas noches.